Imagina estar atrapado bajo cientos de metros de agua, sin aire, sin luz, rodeado de enemigos que te buscan para matarte, y saber que cada segundo que pasa es un segundo menos de vida. Esa fue la realidad de 57 hombres durante una noche que el mundo olvidó, pero que ellos jamás pudieron borrar de sus mentes. Si te apasiona conocer historias reales que jamás te contaron en clase, suscríbete ahora porque este canal está hecho para personas como tú, que buscan la verdad detrás del silencio. Era febrero de 1945, y la Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin, pero nadie se lo había dicho al Océano Pacífico. Allí, bajo las aguas oscuras y heladas, los submarinos seguían besándose unos a otros como depredadores silenciosos. El USS Barbel, un submarino estadounidense de clase Balao, había completado con éxito su 12ª patrulla de guerra. La tripulación estaba exhausta pero confiada. Habían hundido toneladas de cargamento enemigo, habían esquivado cargas de profundidad, habían sobrevivido a lo imposible durante meses. Creían que lo peor había quedado atrás. Se equivocaban. El 4 de febrero de 1945, mientras navegaban cerca de la entrada del estrecho de Balabac, en las Filipinas, el Barbel envió su último mensaje de radio. Reportaba haber sido atacado por aviones enemigos. Eso fue todo. Después de esas palabras, el silencio. Un silencio que se extendería por décadas. Pero déjame llevarte a ese momento exacto, porque lo que sucedió en esas aguas no fue un simple hundimiento. Fue una pesadilla submarina que desafía la imaginación. Los aviones japoneses los habían detectado cuando el Barbel emergió para recargar sus baterías, algo que todos los submarinos de esa época debían hacer. Era una ventana de vulnerabilidad que duraba horas, y los japoneses lo sabían. Cuando los primeros bombarderos aparecieron en el horizonte, el capitán dio la orden de inmersión de emergencia. Los hombres corrieron a sus puestos mientras el agua empezaba a inundar los tanques de lastre. Tenían que sumergirse rápido, muy rápido, o estarían muertos en minutos. El submarino se hundió bajo la superficie justo cuando las primeras bombas comenzaron a caer. Pero no fueron lo suficientemente rápidos. Una de las bombas explotó tan cerca del casco que la onda expansiva sacudió el submarino como si fuera una lata vacía. Las luces se apagaron. Los hombres fueron lanzados contra las paredes de metal. El sonido fue ensordecedor, un estruendo que hacía sentir como si el mundo entero se estuviera desmoronando. Y en cierto modo, lo estaba. Porque cuando las luces de emergencia se encendieron, la tripulación vio algo que ningún submarinista quiere ver jamás: agua entrando a presión por las fisuras del casco. El miedo en un submarino no es como el miedo en tierra firme. En tierra puedes correr, puedes esconderte, puedes gritar pidiendo ayuda. Bajo el agua, estás encerrado en un tubo de metal rodeado por una presión que podría aplastarte como a un insecto. No hay escapatoria. No hay que llegue a tiempo. Solo estás tú, tus compañeros, y el océano que quiere entrar. Y créeme, el océano siempre encuentra la manera de entrar. El capitán intentó estabilizar el submarino, pero los sistemas de control estaban dañados. El timón no respondía correctamente. Las bombas de achique luchaban contra el agua que seguía filtrándose. Y afuera, los aviones japoneses seguían dando vueltas, esperando cualquier señal de que el submarino volviera a la superficie. Era una trampa perfecta. Si se quedaban abajo, se ahogaron o serían aplastados por la presión. Si subían, serían bombardeados hasta desintegrarse. No había opción correcta. Solo había formas diferentes de morir. Pero lo que estaba a punto de ocurrir haría que esas primeras horas parecieran casi fáciles en comparación. Porque mientras la tripulación luchaba por mantener el submarino estable, se dieron cuenta de algo aterrador: estaban perdiendo profundidad de manera incontrolable. El peso del agua que había entrado, combinado con el daño en los tanques de lastre, estaba arrastrándose hacia el fondo. Y en esa zona del océano, el fondo estaba muy, muy abajo. Demasiado abajo para que el casco del Barbel pudiera resistir. Los submarinos tienen algo llamado profundidad de colapso, el punto en el que la presión del agua es tan grande que el casco simplemente se desmorona hacia adentro como una lata de refresco. Para el USS Barbel, esa profundidad estaba alrededor de los 400 metros. Y ellos ya habían pasado los 350. Cada metro que descendían era un metro más cerca de una muerte instantánea y violenta. Los hombres podían escuchar los crujidos del metal, ese sonido horrible que hace el acero cuando está a punto de ceder. Algunos rezaban. Otros lloraban en silencio. Los más experimentados trabajaban frenéticamente, intentando purgar los tanques, redistribuir el peso, hacer cualquier cosa que pudiera detener el descenso.
El ingeniero jefe gritó que necesitaban soltar lastre de emergencia, lo que significaba liberar toneladas de peso muerto para ganar flotabilidad. Era una medida desesperada porque una vez que lo hicieras, el submarino subiría como un corcho, directo hacia los aviones que los esperaban arriba. Pero no tenían opción. Era morir ahora aplastados por la presión, o morir en unos minutos bajo las bombas. Al menos con las bombas tenían una pequeña posibilidad de pelear. El capitán dio la orden. Soltaron el lastre. El submarino tembló y comenzó a ascender, pero no de la manera controlada que esperaban. Subía demasiado rápido, girando levemente, fuera de control. Los hombres se aferraron a lo que pudieron mientras el barbel disparaba hacia la superficie como un proyectil. Y cuando finalmente rompieron la superficie, saliendo del agua en medio de la oscuridad de la noche, vieron algo que congeló su sangre. Los aviones japoneses seguían allí, circundando como buitres. Lo que pasó en los siguientes minutos fue caos puro. El barbel no podía sumergirse de nuevo porque sus sistemas estaban demasiado dañados. Los artilleros corrieron a las ametralladoras antiaéreas, pero disparar contra aviones desde la cubierta de un submarino inestable es casi imposible. Los japoneses atacaron en oleadas, lanzando bombas y ametrallando la cubierta. Los hombres caían, algunos al mar, otros sobre el metal caliente de la cubierta. El capitán intentaba maniobrar el submarino, zigzagueando para dificultar el blanco, pero era como intentar esquivar balas con un elefante herido. Y entonces ocurrió lo inevitable. Una bomba impactó directamente en la torre de mando. La explosión fue tan potente que partió la estructura superior del submarino. El agua comenzó a entrar a raudales por la brecha abierta. El capitán, todavía en pie de alguna manera, dio la última orden que daría en su vida: abandonar el barco. Pero abandonar un submarino en medio de un ataque no es como saltar de un bote salvavidas. No hay tiempo para los chalecos, no hay botes inflables esperando. Es tirarse al océano oscuro y rezar para que las explosiones no te succionen hacia abajo cuando el submarino se hunda. Los hombres saltaron. Algunos fueron alcanzados por las ráfagas de ametralladora mientras estaban en el aire. Otros golpearon el agua y nunca volvieron a subir. Los que lograron flotar vieron como el USS Barbel, su hogar durante meses de guerra, su fortaleza de acero, se hundía lentamente con la proa levantada hacia el cielo nocturno, como un animal herido levantando la cabeza una última vez antes de morir. Y con él se fueron 23 hombres que no pudieron salir a tiempo, atrapados en compartimentos inundados, golpeando las escotillas desde dentro, sabiendo que nadie vendría a salvarlos. Los 34 sobrevivientes flotaron en el agua durante horas. El océano estaba frío, pero no tanto como el miedo que sentían. Los aviones se habían ido finalmente, satisfechos con su presa, pero ahora enfrentaban otros peligros. Tiburones, hipotermia, deshidratación, y la posibilidad siempre presente de que barcos enemigos pasaran y decidieron no rescatarlos sino ejecutarlos. Porque en esa etapa de la guerra, los japoneses no siempre tomaban prisioneros. A veces simplemente disparaban a los náufragos y seguían su camino. Pero entonces, cuando el amanecer comenzaba a pintar el horizonte de naranja y rosa, algo apareció en la distancia. Al principio pensaron que era una alucinación. El cerebro humano hace cosas extrañas cuando está al límite de la supervivencia. Pero no era una alucinación. Era un barco de pesca filipino. Los pescadores habían visto la batalla desde la costa y habían esperado hasta que fuera seguro para salir a buscar sobrevivientes. Eran hombres pobres, con casi nada, arriesgando sus vidas en aguas llenas de patrullas japonesas para salvar a enemigos de sus ocupantes. Si los japoneses los descubren ayudando a americanos, los ejecutarán a ellos y probablemente a sus familias también. Pero lo hicieron de todos modos. Subieron a los 34 marineros exhaustos a su pequeño barco, les dieron agua, arroz, ropa seca. Los escondieron bajo redes de pesca cuando patrullas japonesas pasaban cerca. Durante 3 días navegaron entre islas, moviéndose solo de noche, hasta que finalmente hicieron contacto con fuerzas guerrilleras filipinas que controlaban una pequeña porción de costa. Desde allí, los marineros fueron evacuados eventualmente por un submarino estadounidense que arriesgó una misión de rescate en aguas enemigas. Cuando finalmente llegaron a una base segura, los 34 sobrevivientes fueron interrogados sobre lo que había pasado. Sus testimonios fueron clasificados. La Marina de los Estados Unidos no quería admitir públicamente que habían perdido un submarino de esa manera, especialmente tan cerca del final de la guerra. Así que el USS Barbel fue oficialmente listado como perdido en acción, causa desconocida.
Los familiares de los 23 hombres que murieron recibieron cartas genéricas explicando que sus seres queridos habían sido perdidos en el mar durante operaciones de combate. Nada más. Sin detalles. Sin cierre real. Los sobrevivientes fueron advertidos de no hablar sobre los detalles de lo que había pasado. Algunos obedecieron durante décadas. Otros llevaron la historia con ellos hasta la tumba, incapaces de hablar sobre esa noche sin revivir el trauma. Unos pocos años después de la guerra, cuando ya eran viejos y sentían que el silencio pesaba más que cualquier orden militar, comenzaron a contar la verdad. En reuniones de veteranos, en entrevistas con pequeños periódicos locales, en cartas a historiadores. Pieza por pieza, la historia real del USS Barbel comenzó a emerger de las sombras. Lo que hace esta historia aún más desgarradora es que el USS Barbel fue uno de los últimos submarinos estadounidenses perdidos en la Segunda Guerra Mundial. La guerra terminaría en 6 meses. Esos hombres estaban tan cerca de volver a casa, tan cerca de abrazar a sus familias de nuevo, de vivir las vidas que habían pausado para ir a luchar. Pero el océano y el destino decidieron otra cosa. Y durante décadas, su sacrificio fue una nota al pie, una línea en un reporte militar, una historia que nadie consideró digna de contar. Hoy, el USS Barbel descansa en algún lugar del lecho marino cerca del estrecho de Balabac. Su ubicación exacta nunca fue determinada. Los intentos de encontrar el pecio han sido infructuosos. Está allí abajo, en la oscuridad perpetua, con los restos de 23 hombres que nunca volvieron a ver la luz del sol. Un monumento sumergido en un tipo de coraje que la mayoría de nosotros no podemos ni imaginar. El coraje de meterse en un tubo de metal sabiendo que cada inmersión podría ser la última. El coraje de seguir luchando cuando cada instinto en tu cuerpo te grita que corras. El coraje de morir en silencio para que otros puedan vivir en paz. Los pescadores filipinos que los rescataron nunca recibieron reconocimiento oficial. Sus nombres no están en placas de bronce ni en monumentos. Volvieron a sus vidas de pobreza y anonimato, sabiendo que habían hecho lo correcto simplemente porque era lo correcto, sin esperar nada a cambio. Esa es una forma diferente de heroísmo, pero igual de poderosa. La clase de heroísmo que no busca medallas ni titulares, sino que simplemente actúa porque la conciencia no permite otra cosa. Si esta historia te ha tocado el corazón, si sientes que historias como esta deben ser contadas y recordadas, entonces quédate en este canal porque hay cientos más esperando ser descubiertas. Presiona suscribirse ahora mismo, y juntos seguiremos sacando a la luz las historias que el mundo intentó enterrar. Porque mientras haya alguien dispuesto a escuchar, estos hombres no habrán muerto en vano. Su historia vivirá. Su sacrificio será recordado. Y la verdad, finalmente, habrá salido del fondo del océano donde intentaron mantenerla enterrada. Y ahora déjame contarte algo que muy pocos saben, algo que hace esta historia aún más compleja y dolorosa. Porque resulta que no todos los 34 hombres que fueron rescatados esa noche lograron volver realmente a casa. 6 de ellos murieron durante la evacuación a través de la jungla filipina. Malaria, infecciones de heridas que no pudieron ser tratadas adecuadamente, fiebres que consumieron sus cuerpos debilitados en cuestión de días. Habían sobrevivido al bombardeo, al hundimiento, a las horas flotando en el océano, solo para morir en catres improvisados en campamentos guerrilleros, murmurando nombres de esposas e hijos que nunca volverían a ver. Uno de esos hombres era el suboficial Thomas Harley, de 22 años, de un pequeño pueblo en Iowa donde todos lo conocían como Tommy. Había sobrevivido a la explosión que partió la torre de mando. Había nadado durante 4 horas en el océano. Había sido rescatado por los pescadores. Pero una herida en su pierna, causada por una metralla durante el ataque, se infectó. En condiciones normales, con antibióticos y atención médica apropiada, habría sobrevivido fácilmente. Pero en medio de la jungla filipina ocupada por japoneses, sin suministros médicos, esa pequeña herida se convirtió en una sentencia de muerte. Tommy murió 6 días después del hundimiento, con fiebre tan alta que deliraba, llamando a su madre, preguntando si ya había llegado a casa. Sus compañeros lo enterraron bajo un árbol de mango, marcando el lugar con una cruz hecha de ramas atadas con cuerda. Cuando la guerra terminó, intentaron encontrar esa tumba para traer su cuerpo de vuelta. Nunca la encontraron. La jungla se la había tragado. La madre de Tommy recibió 2 cartas. La primera le informaba que su hijo había sido perdido en el mar. La segunda, llegada meses después, le decía que en realidad había sobrevivido al hundimiento pero había muerto posteriormente por heridas de combate. Imagina recibir esas 2 cartas. Primero el dolor de perder a tu hijo. Luego la esperanza imposible cuando te dicen que sobrevivió.
Y finalmente, la confirmación de que murió de todos modos, pero más lento, más solo, más lejos de casa que antes. Esa mujer guardó las 2 cartas en una caja de metal hasta el día de su muerte, 50 años después. En su testamento pidió ser enterrada con ellas. Pero había algo más sucediendo detrás de las cortinas oficiales, algo que los sobrevivientes del Barbel no descubrirían hasta años después de la guerra. Y cuando lo supieron, el trauma de lo que habían vivido se mezcló con una rabia que muchos de ellos llevaron hasta la tumba. Resulta que la Marina de los Estados Unidos sabía que esa zona era extremadamente peligrosa. Habían perdido otro submarino, el USS Perch, en esas mismas aguas solo semanas antes. Los análisis de inteligencia habían identificado un aumento significativo de patrullas aéreas japonesas en el estrecho de Balabac. Había reportes, memorandos internos, advertencias específicas sobre no operar en superficie durante el día en esa área. Pero esa información nunca llegó al capitán del Barbel de manera clara o prioritaria. O llega demasiado tarde, o fue enterrada en montañas de comunicaciones militares donde mensajes críticos se perdían entre rutina administrativa. El resultado fue el mismo: 57 hombres fueron enviados directamente hacia una trampa mortal que podría haber sido evitada. Y cuando algunos de los sobrevivientes intentaron, años después, obtener respuestas sobre por qué no fueron advertidos adecuadamente, se encontraron con archivos clasificados, puertas cerradas, y respuestas burocráticas que básicamente decían así es la guerra. John Meyers, uno de los sobrevivientes, dedicó 20 años de su vida después de retirarse de la Marina a investigar lo que realmente había pasado. Escribió cientos de cartas a oficinas gubernamentales, solicitó documentos bajo la Ley de Libertad de Información, entrevistó a otros veteranos, reconstruyó cronologías. Lo que descubrió lo mantuvo despierto por las noches. Encontró evidencia de que al menos 3 mensajes de advertencia específicos sobre actividad aérea enemiga en su zona de patrulla habían sido enviados, pero por fallas en el protocolo de comunicación, nunca fueron marcados como prioritarios. Se quedaron en bandejas de entrada, esperando ser procesados, mientras el Barbel navegaba hacia su destino. John murió en 2003 sin haber obtenido nunca un reconocimiento oficial de esos fallos de comunicación. Sin una disculpa. Sin siquiera una admisión de que sí, el sistema había fallado y sus compañeros habían pagado con sus vidas. Su hija encontró, después de su muerte, cajas y cajas llenas de documentos, cartas sin responder, solicitudes denegadas. En una de las últimas cosas que escribió, una carta que nunca envió, John decía: no estoy enojado porque hayamos ido a la guerra. Estoy enojado porque nos enviaron a morir por negligencia y luego pretenden que esa negligencia nunca existió. Y hay otra capa en esta historia que la hace aún más perturbadora. Algunos de los sobrevivientes del Barbel volvieron del Pacífico con más que cicatrices físicas. Volvieron con lo que en ese entonces llamaban fatiga de combate o neurosis de guerra, pero que hoy conocemos como trastorno de estrés postraumático severo. Despertaban gritando en medio de la noche, sintiendo que se estaban ahogando. No podían entrar en ascensores o habitaciones sin ventanas porque les provocaba ataques de pánico. El sonido de aviones los hacía tirarse al suelo buscando cobertura. Pero en 1945, la sociedad no tenía paciencia para hombres débiles que no podían superar sus experiencias de guerra. Robert Chen, un torpedista que había estado en el Barbel, intentó suicidarse 3 veces en los 5 años después de volver a casa. La tercera vez lo consiguió. Tenía 28 años. Dejó una nota que decía simplemente: nunca salí realmente de ese submarino. Su familia, avergonzada por el suicidio, mintió en el funeral y dijo que había sido un accidente de caza. Durante décadas, nadie supo la verdad. No fue hasta que su sobrina, investigando la historia familiar, encontró la nota original guardada en documentos viejos, que la verdadera historia salió a la luz. Otros sobrevivientes manejaron el trauma de maneras diferentes. Algunos nunca hablaron de ello, ni siquiera con sus esposas. Guardaron esa noche en compartimentos sellados de sus mentes, tal como habían aprendido a sellar compartimentos en un submarino dañado. Funcionaba, más o menos, hasta que algo, un olor, un sonido, un sueño, rompía ese sello y todo se desbordaba de nuevo. Uno de los sobrevivientes, Harold Price, se convirtió en alcohólico funcional durante 20 años, usando el alcohol para ahogar los recuerdos que no lo dejaban en paz. No fue hasta que su hijo adolescente lo confrontó, amenazando con irse de casa si su padre no buscaba ayuda, que Harold finalmente empezó terapia. En una de sus primeras sesiones, el terapeuta le preguntó qué era lo peor que había visto esa noche. Harold estuvo en silencio durante casi 5 minutos completos. Luego dijo: no fue lo que vi.
Fue lo que oí. Los golpes. Los hombres atrapados en los compartimentos inundados, golpeando las escotillas desde dentro, sabiendo que no podíamos abrirlas sin hundir el submarino más rápido y matarnos a todos. Golpeaban y gritaban nuestros nombres, y nosotros estábamos justo del otro lado, y no podíamos hacer nada excepto escucharlos morir. Harold nunca pudo perdonarse por haber sobrevivido cuando otros no lo hicieron. Esa culpa del sobreviviente lo comió por dentro hasta que murió de cáncer de hígado relacionado con el alcohol en 1972. Pero no quiero que pienses que esta es solo una historia de tragedia y dolor sin redención. Porque también hubo momentos de humanidad extraordinaria que surgieron de esa oscuridad. Déjame contarte sobre algo que pasó 30 años después del hundimiento. En 1975, uno de los sobrevivientes del Barbel, un hombre llamado Frank Delgado, recibió una carta de Filipinas. La carta estaba escrita en inglés básico, con muchos errores gramaticales, pero el mensaje era claro. Era de uno de los pescadores que los había rescatado esa noche de febrero de 1945. El pescador, cuyo nombre era Vicente Reyes, le escribió para decirle que se estaba muriendo de cáncer y que había algo que necesitaba hacer antes de morir. Durante 30 años, Vicente había guardado algo que había recogido del agua esa noche, una billetera que había estado flotando cerca de uno de los marineros rescatados. La billetera estaba tan dañada por el agua salada que Vicente nunca pudo leer claramente el nombre en la identificación militar que contenía. Pero había guardado la billetera todos esos años, esperando algún día poder devolverla a su dueño o a su familia. Frank inmediatamente supo de quién era esa billetera. Era de su mejor amigo en el Barbel, Daniel Wright, uno de los hombres que había muerto durante la evacuación por la jungla. Frank no había sabido qué decirle a la viuda de Daniel cuando volvió a Estados Unidos. ¿Cómo explicas que su esposo sobrevivió al infierno del hundimiento solo para morir de fiebre en una choza de bambú? Frank había visitado a la señora Wright una vez, poco después de volver, y había sido tan doloroso que nunca regresó. Se sentía cobarde por eso, pero simplemente no podía enfrentar el dolor en sus ojos. Ahora, 30 años después, Frank tenía una razón para visitarla de nuevo. Voló a Filipinas con su propio dinero, conoció a Vicente antes de que muriera, le agradeció en persona por todo lo que había hecho. Vicente lloró y le dijo que había pasado 3 décadas preguntándose si haber arriesgado su vida esa noche había valido la pena, si realmente había hecho alguna diferencia. Frank lo abrazó y le dijo, salvaste 34 vidas. Esas 34 vidas crearon familias. Esos hombres tuvieron hijos e hijos de hijos. Hay probablemente más de 200 personas vivas hoy porque tú decidiste ser valiente esa noche. Tú cambiaste el mundo. Frank tomó la billetera de vuelta a Estados Unidos y finalmente, después de todos esos años, tocó a la puerta de la casa de la señora Wright. Ella tenía ahora más de 70 años, viuda por segunda vez, viviendo sola en la misma casa donde había recibido la noticia de la muerte de Daniel décadas atrás. Cuando Frank le dio la billetera y le contó toda la historia, ella la sostuvo contra su pecho y lloró durante lo que pareció horas. Dentro de la billetera, milagrosamente preservada en un compartimento plástico sellado, había una foto de ella de cuando tenía 22 años. En el reverso, con la letra de Daniel, decía, mi razón para volver a casa. La señora Wright le dijo a Frank algo que él nunca olvidaría, durante 30 años me he preguntado si Danny pensó en mí al final. Si tuvo miedo. Si sintió que lo había abandonado porque seguí viviendo mi vida. Ahora sé que me llevaba con él. Que nunca estuve lejos de su corazón. Eso me da una paz que nunca pensé que encontraría. Frank salió de esa casa sabiendo que finalmente había hecho algo bien, algo que importaba. Vicente Reyes murió 2 semanas después de la visita de Frank, en paz, sabiendo que su última misión estaba completa. Esas son las historias dentro de las historias. Los ecos de un evento que se extendieron por décadas, tocando vidas en formas que nadie podría haber predicho. Cada hombre que estuvo en ese submarino era un universo completo de relaciones, sueños, potencial. Cuando 29 de ellos murieron esa noche y en los días siguientes, no fue solo la pérdida de 29 soldados. Fue la pérdida de todos los niños que nunca nacerían, todos los momentos familiares que nunca sucederían, todas las contribuciones que nunca harían a sus comunidades. Es imposible calcular realmente el costo de esas muertes. Y aquí está la parte que debería enfurecer a todos. El USS Barbel fue oficialmente conmemorado recién en el año 2015. 70 años después de su hundimiento. Un pequeño monumento fue finalmente erigido en un parque de veteranos en San Diego, con los nombres de los 29 hombres perdidos. La ceremonia fue modesta.
Solo asistieron algunos familiares lejanos, un par de oficiales navales retirados, y dos de los últimos sobrevivientes vivos del Barbel, ambos en sillas de ruedas, ambos con más de 90 años. Uno de ellos, el último torpedista vivo, dio un breve discurso. Dijo, les tomó 70 años reconocer que existimos, que nuestros hermanos murieron. Eso es imperdonable. Pero al menos ahora, antes de que yo también me vaya, hay algo aquí que dice que ellos vivieron, que ellos importaron. Ese hombre, cuyo nombre era Edward Kowalski, murió 6 meses después de esa ceremonia. En su funeral, sus nietos contaron historias que nunca habían escuchado hasta los últimos años de su vida, cuando finalmente comenzó a hablar sobre el Barbel. Contó cómo había aprendido a dormir sentado porque acostarse le provocaba claustrofobia. Como nunca en 70 años pudo meterse en una piscina o bañarse en una tina porque el agua cubriéndose la cara le causaba ataques de pánico instantáneos. Como había visto a su mejor amigo ser arrastrado bajo el agua por la succión cuando el submarino se hundió, y como esa imagen aparecía en su mente cada noche antes de dormir. Pero también contó sobre la hermandad. Sobre cómo esos hombres en ese submarino habían sido más cercanos que hermanos de sangre. Cómo habían confiado sus vidas unos a otros cada segundo de cada día durante meses de patrulla. Como ese tipo de vínculo no se encuentra en casi ninguna otra experiencia humana. Y cómo, a pesar de todo el horror y el trauma, una parte de él extrañaba eso. Extrañaba la claridad de propósito. La simplicidad de saber exactamente quién eras y qué debías hacer. La ausencia de ambigüedad moral en un mundo que después de la guerra se volvió infinitamente más complicado y gris. Sus nietos preguntaron si había valido la pena. Sí, sabiendo todo lo que había sufrido, volvería a hacerlo. Edward pensó por un largo rato antes de responder. Finalmente dijo, esa no es la pregunta correcta. No se trata de si valió la pena. Se trataba de que era necesario. Y cuando algo es necesario, no calculas el costo de hacerlo. Simplemente lo haces. Los hombres que murieron en el Barbel no murieron por nada. Murieron para que el mundo pudiera ser libre. Para que ustedes pudieran crecer sin miedo. Eso tiene que significar algo. Tiene que importar. Y ahí está el corazón de esta historia. No es solo sobre un submarino que se hundió. Es sobre el precio real de la libertad, pagado no en conceptos abstractos sino en sangre concreta, en gritos ahogados bajo el agua, en vidas jóvenes cortadas antes de su tiempo. Es sobre el fracaso de las instituciones en honrar adecuadamente ese sacrificio. Y es sobre la resiliencia incomprensible del espíritu humano, la capacidad de seguir adelante incluso cuando llevas heridas que nunca sanarán completamente. El Océano Pacífico guarda miles de historias como esta. Submarinos hundidos, barcos perdidos, aviones caídos, cada uno con su propio elenco de hombres que amaban y eran amados, que tenían chistes internos y canciones favoritas y planes para después de la guerra. La mayoría de esas historias nunca serán contadas. Los hombres que las vivieron se han ido, y los documentos están perdidos o destruidos o siguen clasificados por razones que ya nadie recuerda. El USS Barbel tuvo la suerte relativa de tener sobrevivientes que eventualmente hablaron. ¿Cuántas tripulaciones no tuvieron esa suerte? Simplemente desaparecieron sin que nadie supiera jamás sus últimos momentos. Hay algo profundamente inquietante en eso. Pensar que el coraje más extremo, el sacrificio más completo, puede ocurrir y luego simplemente desvanecerse. No ser recordado. No ser honrado. Convertirse en una estadística en un reporte, un número en una lista de bajas, eventualmente ni siquiera eso cuando los archivos son purgados o digitalizados mal o simplemente perdidos en el caos burocrático. Es una forma de morir 2 veces, primero físicamente, luego en la memoria colectiva. Por eso historias como la del Barbel necesitan ser contadas y recontadas. No para glorificar la guerra, que es horrible y destructiva y consume lo mejor de nosotros, sino para recordar que detrás de cada estadística de guerra hay un ser humano completo. Alguien que tenía un sabor favorito de helado, que se reía de cierto tipo de chistes, que extrañaba a su perro, que soñaba con la casa que construiría algún día, que era terrible para las matemáticas pero brillante con las manos, que cantaba desafinado en la ducha, que tenía esa cicatriz rara en la rodilla de cuando se cayó de un árbol de niño. Los 29 hombres que murieron con el USS Barbel o en los días después eran todo eso y más. Y los 28 que sobrevivieron cargaron el peso de esas muertes por el resto de sus vidas. Algunos lo manejan mejor que otros. Algunos encontraron maneras de darle sentido a lo que habían experimentado. Otros nunca pudieron. Pero todos, absolutamente todos,
fueron cambiados fundamentalmente por esa noche de febrero de 1945. Y nosotros, sentados aquí en la comodidad y seguridad que su sacrificio ayudó a comprar, tenemos una deuda con ellos. No una deuda que podamos pagar realmente, pero sí una que podemos reconocer. Podemos escuchar sus historias. Podemos recordar sus nombres. Podemos asegurarnos de que sus experiencias no sean reducidas a notas al pie olvidadas en libros de historia que nadie lee. Podemos honrar su humanidad completa, con todas sus complejidades y contradicciones. Eso es lo que intenté hacer con esta historia. No presentar a estos hombres como héroes unidimensionales de propaganda, sino como seres humanos complejos que enfrentan circunstancias imposibles y respondieron con todo lo que tenían. Algunos con valentía, otros con miedo, la mayoría con alguna combinación de ambos. Porque así es como funciona realmente el coraje. No es la ausencia de miedo. Es hacer lo que debe hacerse a pesar del miedo. Si has llegado hasta aquí en esta historia, te agradezco. Agradezco que le hayas dado a estos hombres tu tiempo y tu atención. Eso es más de lo que el gobierno que los envió a la guerra les dio durante décadas. Y si sientes, como yo, que estas historias son importantes, que necesitan ser preservadas y compartidas, entonces suscríbete a este canal. Porque hay cientos más esperando ser contadas. Historias de coraje y cobardía, de triunfo y tragedia, de errores que costaron vidas y decisiones que las salvaron. La historia real, no la versión sanitizada que nos enseñaron en la escuela. El USS Barbel descansa en el fondo del océano cerca del estrecho de Balabac en Filipinas. Las corrientes y el tiempo eventualmente lo convertirán en parte del lecho marino, indistinguible de la roca y el coral. Los restos de los 29 hombres que siguen allí se han convertido en polvo hace mucho tiempo, moléculas dispersadas por las corrientes, tal vez ahora parte de algún pez o alga. Así es como el océano reclama todo eventualmente. Pero mientras haya alguien que recuerde, mientras su historia se siga contando, esos hombres no han desaparecido realmente. Viven aquí, en estas palabras, en tu mente ahora que las has escuchado. Y eso, al final, es la única inmortalidad real que cualquiera de nosotros puede esperar.